Bienvenidos a Historias Terminables. He creado este canal con el afán de compartir algunas historias creadas por mí. Algunas serán narradas a través de la experiencia que vivieron algunos jugadores de rol, quienes confiaron en mí como máster, y otras serán creadas directamente para el canal. Sin importar el origen, mi intención es crear una serie de narraciones con dos objetivos. El primero es lograr que disfrutéis de una buena y apasionante historia, y el segundo, y exclusivo para unos pocos interesados, el de servir de inspiración o incluso extraer directamente ideas para partidas de rol. En este caso vamos con una campaña de Warhammer Fantasy. Nuestros personajes protagonistas tendrán un oscuro pasado que les empujará a recorrer terribles caminos. En los 3 primeros capítulos podremos conocerles para entender sus motivaciones. Estos primeros capítulos son duros, no son para mentes débiles. Quienes busquen un cuento de hadas deberán esperar otras narraciones muy distintas. Por último, comentaros que he escrito una novela de fantasía oscura llamada Las lágrimas de los Harrods. He tomado inspiración en las novelas de Brandon Sanderson. Si sois como yo sus fans, seguro que os gustará. He creado mi propio mundo, mi propia magia y mis propios Harrods. Os dejaré en la descripción el link por si queréis echarle un ojo. Os agradeceré infinitamente cualquier feedback que me deis del libro. Nada más, os dejo con la historia, espero que os guste y no dudéis en criticar cuanto queráis, siempre desde el respeto. Empezamos. El ruido rítmico de la madera gimiendo y golpeando la piedra era ensordecedor. Penetraba la cabeza de aquel pobre chiquillo y lo torturaba como si se la estuvieran perforando con clavos oxidados. No, mucho peor. El dolor físico era absurdamente soportable en comparación. Artemis, un chico de apenas 6 años con poco más que harapos cubriendo su piel, salió tapándose los oídos y dando un portazo. La suya era la casa más alejada del centro, a varias decenas de pasos de la siguiente. Sin embargo, desde su posición algo elevada, podía apreciar la totalidad de aquel pequeño pueblo costero. Podía ver la tierra embarrada que formaban sus calles. La madera deteriorada del atracadero en el que aguardaba un barco de la Guardia Marina. Las viviendas de piedra más lujosas, así como al otro extremo, la villa en la que residía el señor de cuanto alcanzaba a ver. Vivía en Marienburgo. Varias semanas de camino hacia el sur lo separaban de la gran ciudad, y por qué no, de sus infinitas riquezas. El día estaba, como de costumbre, ennegrecido por unas nubes oscuras. Poco se oía salvo el constante golpear de las olas contra las zonas más empedradas de la costa. Un ritmo constante que su mente apenas alcanzaba ya a percibir. Cogió una de sus improvisadas cañas, construidas con sus pequeñas manos, y un cubo con unos pocos gusanos vivos, y trastabilleó un poco al dirigirse hacia el pueblo. Debía cruzarlo para alcanzar un saliente pedregoso donde se ponían algunos pescadores. ¡Mirad! Giró la cabeza para ver a un grupo de chicos algo mayores, y se dispuso a ignorarlos. ¡Ahí va el hijo de la puta! ¡Cómo chilla tu madre! ¡Nos dejará sin peces a leguas de aquí! Escuchó en su mente como si su madre estuviera al alcance de su mano. Apretó los puños con fuerza desorbitada, así como sus dientes haciendo que sus encías sangraran. Esos chiquillos eran unos privilegiados. No tenían ni la más remota idea de lo que sufría, pero podría enseñárselo. Como un toro embravecido corrió hacia el chico. Hizo un pequeño salto antes de llegar a él con el puño armado, preparado para partir esa estúpida cara. El salto quedó corto y su pequeño brazo pasó a varios palmos de su objetivo. Consiguió mantener el equilibrio, pero un empujón de aquella escoria hizo que lo perdiera y cayó de bruces al suelo, manchándose de cabeza a pies de barro. Cierto era que poseía un cuerpo bastante escuálido, incluso para los chicos de su edad. Theone, su madre, apenas ganaba suficiente para alimentarlo. Tampoco se le exigía trabajo más allá de hacer la compra. Pasaba el día deprimido y encogido,
con fuertes deseos en su corazón que jamás se cumplirían. A medida que estos se hacían añicos, un fuerte sentimiento ocupaba su lugar. No llegó a intentar levantarse, pues le sorprendieron brutales patadas en los costados. Intentó cubrirse, pero solo consiguió que una de esas patadas le rompiera el brazo. Pensaba que iban a matarle. En realidad tampoco sería tan dramático, visto lo visto. «¿Qué hacéis? ¡Dejadle en paz!». Una poderosa voz espantó a aquellos chavales, que emprendieron la huida entre malvadas risas. Artemis vio como Rosmina, una amiga de su madre, se le acercaba. Aprovechó ese intervalo para ponerse de pie y salió corriendo. Su brazo crujía al ritmo de su zancada, pero no iba a dejarse consolar. Jamás. El odio que sentía hervía en su interior. No quería la compasión de aquella mujer, ni la de los otros chicos, ni la de nadie del pueblo. Quería. Solo quería. Se detuvo fuera del pueblo jadeando y se adentró en el bosque. Las lluvias constantes hacían crecer fuerte vegetación, pero ya se conocía el lugar y pudo avanzar largas decenas de pasos más. Poca luz se filtraba hasta él, y una ligera niebla le envolvía, pero era algo de lo que estaba habituado. Le dolía todo el cuerpo, se sujetó fuertemente el brazo. No tenía claro si estaba realmente roto, pero le dolía horrores. Cogió algunas enredaderas y unas cuantas ramitas e intentó apañar un vendaje inmovilizador. Tenía pequeños conocimientos de primeros auxilios, autodidacta en este y en todos los campos. Había perdido su caña y su cubo. Maldijo a todos los del pueblo con un fuerte grito que asustó unas cuantas aves, y pidió en un susurro a quien quisiera escuchar que cumpliera su deseo. Uno que habitaba en lo profundo de un alma atormentada, uno tan oscuro que solo se imploraba con la exclusiva compañía de árboles y niebla. Sin embargo, nadie escuchó. La oscuridad de sus pensamientos creció a medida que lo hacía él, agravado por las escasas visitas de su padre, Berka, un hombre totalmente opuesto a él, alto, fuerte y carismático. Trabajaba para la orgullosa Guardia Marina, lo que hacía más inexplicable que su mujer tuviera que vender su alma para subsistir. Su única aportación económica consistía en pagar por sus servicios, como un cliente más. Su visita hundía moralmente a su madre, la cual pasaba largas semanas sumidas en una especie de letargo por culpa del exceso de drogas ingeridas en esas fechas. Era adicta a ellas. En los momentos en que estaba más lúcida, intentaba acercarse a Artemis, pero él la rehuía, no iba a darle la satisfacción del perdón. Así pasaron los años hasta su adolescencia. Encontró trabajo en un barco de pescadores, pero su edad, su físico y su parca nutrición le impidieron continuar en él. Fue expulsado y tuvo que volver a casa de su madre. La descubrió gravemente enferma. Los murmullos de los vecinos hablaban de una enfermedad propia de su profesión. No mintieron. Las últimas semanas fueron infernales. En el fondo de su corazón, Artemis amaba a su madre. Era la única figura de su entorno que se había preocupado por él, aunque nunca hubiera sido fuerte como para elegir otra vida. Pasó los últimos días con ella. La fiebre y la falta de medicinas hicieron que los viviera entre delirios. Quería marcharse junto a su amor, coger el barco y navegar lejos. Quería verlo una última vez. Eso enfureció a Artemis, quien dejó de contenerse y soltó toda su ira. La maldijo instándole a deambular entre la vida y la muerte para estar con el capullo de su padre. Los gritos debieron escucharse por medio pueblo, si no más. La maldijo 1001 veces por abandonarlo, por dejarlo en un mundo del que aborrecía cada una de sus miserias. Lo hizo por elegir a un hombre como su padre, a un pueblo de mierda como aquel, por haber sido la puta del pueblo y por haber condenado su vida. Los gritos trajeron profundas lágrimas que no cesaban. Si había algún dios de los que tanto le hablaban, ese era el momento de aparecer. Los llamó uno a uno,
suplicándoles que no lo abandonaran. Tampoco escucharon esta vez. La escasa vida que quedaba en la cáscara de su madre se esfumó. Su propia ira había apagado ese hilo de luz producida por una vela ya consumida. Unos pocos días pasaron en los que no salió de casa. Se celebró un funeral al que no asistió. No comió, no bebió, no durmió. Estaba hundido, solo, envuelto en una oscuridad tan densa que le ahogaba. En ese momento apareció en su auxilio alguien del que jamás habría sospechado. Berka, su padre, llegó al pueblo y cruzó su umbral. Lo hizo con una media sonrisa. «¿Qué pasa, muchacho? Mira, siento lo de tu madre. Theone era una buena mujer». Contándolas una a una, fueron más palabras de las que le había dirigido en su vida. «Vengo a llevarte conmigo». No podía creerlo. En su corazón, oculto en algún rincón, siempre había querido que su padre se preocupara por él. Atónito se levantó y sin rechistar obedeció. Tal vez porque era la primera vez en su vida que alguien le daba una orden. Tal vez por la falta de un objetivo mejor que el de morir de inanición en aquella maloliente casa. Berka recogió sus 4 prendas en un petate y se fue. Artemis lo siguió. Tuvo que cruzar el pueblo, lo que le permitió ver las miradas tristes de sus vecinos. Fingían, todos lo hacían. Tal vez Rosmina fuera la única sincera. Pudo ver en ella un atisbo de sonrisa que pretendía darle ánimos en aquel nuevo viaje. El resto simplemente miraban al suelo como apenados, malnacidos. Llegó al puerto y tomaron un bote, junto a unos compañeros de Berka. Pudo distinguir en todos ellos el mismo tatuaje en el brazo, un tiburón atravesado por un gran arpón. Eran amigos. Durante la pequeña travesía que los condujo al barco, intercambiaron jocosos comentarios sobre él, sobre su gran fuerza, sobre su gran altura, sobre lo mucho que se parecía a su padre. Berka, sin embargo, le defendió. «Yo haré de él un marinero digno que lucha contra los piratas con su gran padre a su lado». Aunque aquello arrancó carcajadas entre sus camaradas, Artemis quedó boquiabierto. ¿En verdad podría aquel hombre hacer de él un guerrero? Artemis se permitió soñar por primera vez en muchos años. Tal vez Manán tuviera un lugar en sus pensamientos para él. Subió al barco tras su padre, y éste se lo enseñó. Era un gran navío de guerra, contaba con 6 cañones por banda, doble mástil central, grandes velas, y una treintena de marineros que cumplían las órdenes de un segundo al mando. Berka le enseñó el camarote que compartiría junto a otros 2 hombres. Era un sitio de lo más minimalista, unos catres a nivel de suelo, unos armarios empotrados de donde sacó un uniforme para él, que era para un chico de estatura y complexiones normales, lo que hacían que le sobresaliera por todos lados. Salieron y Berka le presentó al segundo al mando. «Jogn, este es Artemis, mi hijo. Te lo dejo para que haga todo lo que le mandes». Berka le dio una fuerte palmada en la espalda, lo que le hizo trastabillear hasta casi apoyarse en su superior. «Señor», tartamudeó Artemis. No estaba acostumbrado a las figuras de autoridad y nadie le había enseñado el protocolo a seguir. «¿Este mocoso es tu hijo?», dijo con seriedad aquel hombre. Es lo que hay. Lo ha cuidado su madre hasta ahora. Seguro que le dejaba holgazanear todo el día. Ya tiene edad para convertirse en un hombre». «Está bien. Ve a ayudar con el cargamento». «A sus órdenes, mi teniente». Tras eso, el teniente Jogn le dio algunas instrucciones para empezar. Debía dedicarse a la limpieza del barco, así como a las zonas más desagradables de este. Era un trabajo duro, no estaba acostumbrado a tener tareas exigentes, ni de ningún tipo en realidad.
El vaivén del barco tampoco ayudaba. Era lento y torpe. No tardó en ganarse la enemistad de alguno de sus nuevos camaradas, cuando su presencia les daba más trabajo del que le quitaba. Su padre lo excusaba ante el resto de bucaneros, no así ante el teniente. A él no le contradecía ni media orden, ni medio comentario. Por cada tarea mal hecha, recibía otras 2 de castigo. Siempre había pensado que los marineros holgazaneaban. No podía ser que en un sitio tan pequeño hubiera tanto que hacer. Izar y recoger las velas, coser desperfectos, cocinar, ordenar y catalogar suministros, y sobre todo, limpiar y limpiar. Acababa cada día exhausto. No descansaba, acostumbrado al silencio y a la tranquilidad que su pueblo ofrecía. Pasaron las semanas y pronto notó un cambio en su padre. Dejó de defenderle ante el resto. Le dedicaba miradas despectivas cuando fracasaba en una u otra tarea, y poco a poco se alejó de él. Pasaba las noches de guardia o de juego con sus amigos. Un día, harto de ser juzgado, se fue al único sitio que esperaba que estuviera desocupado. La cofa, el sitio más apartado. Para su desgracia, un hombre hacía guardia ahí. «Lo siento», dijo, empezando el descenso. «No tienes por qué sentirlo. Ven, quédate un rato. Prometo no molestar». Así lo hizo y, tal como había prometido, no abrió la boca en horas. Él tampoco lo hizo, temeroso de que el único que no se metía con él empezara a hacerlo. No sabría decir cuántas horas pasaron en silencio, compartiendo el sabor del viento, la inmensidad del cielo azul, el susurro del océano. Por fin podía estar en silencio de nuevo. Ese remanso de paz desapareció cuando bajó de nuevo, azotado por la urgencia de las labores pendientes. Salir de allí le había hecho ver cuánto lo detestaba. Llevaba una eternidad azotado por el vaivén de sus bravucones compañeros. Esa noche no podía dormir. El hartazgo se lo impedía y una idea le empezó a bailar. Le diría a su padre que abandonaba. Ya se buscaría la vida en algún lugar. Buscaría algo que se le diera bien y lo haría. Trabajaría tan duro como ahora, pero sin gente a su alrededor. Esa noche volvía a estar solo en el camarote, así que esperaría a la mañana siguiente. Dejó que la decisión tomada lo calmara. Era la decisión correcta. Empezaba a coger el sueño cuando la puerta se abrió. Decidió hacerse el dormido. No era el momento para una charla seria. La puerta se cerró con suavidad. No querían despertarlo. En realidad seguía preocupándose por él. Sin previo aviso, ese alguien se le echó encima. Era grande, aunque cualquiera de entre sus compañeros podrían inmovilizarlo sin gran dificultad. Una mordaza silenció el grito antes de que pudiera producirse. Luchó por zafarse sin ningún éxito cuando notó una lasciva lengua cruzar su rostro. Aterrado lo intentó con mucha más fuerza, mientras sus gritos se perdían entre el crujir de las paredes. Notaba un doloroso codo en su espalda. Una mano era suficiente para ese cometido. La otra bajaba terroríficamente por su cintura al tiempo que le bajaba los pantalones. No importaba cuánto luchara, no importaba cuánto gritara, nada evitó que sucediera. Un terrible dolor salpicó su ser, una tras otra, a un ritmo ascendente. Podía oler su aliento a alcohol. Podía oír sus gemidos de placer. Duró tan solo unos pocos minutos, un tiempo abrumadoramente excesivo. Su alma se impregnó de ese monstruo que, tras acabar, se fue de ese oscuro cuarto. Fue entonces cuando las lágrimas brotaron y volvió a ser el que nunca había dejado de ser. Un niño pequeño que busca los brazos de un padre protector, de una madre amorosa, pero no estaban allí. Sin poder reprimir el goteo de su sentir, se limpió en un barreño y
y se aplicó un ungüento para rozaduras. No calmó su verdadero dolor. El día despuntó acorde a su sentir. Negros nubarrones cubrían cuanto alcanzaba a ver. Salió de su camarote. Podía sentir todas las miradas, todas clavadas en él. Eso es lo que su mente le hacía ver, al menos. Se acercó a su padre, que estaba igual que siempre. ¿Padre? Era su padre. De seguro castigaría a ese malnacido. Lo buscaría y lo destrozaría. Cuidado, hijo, se acerca tormenta. Su mirada mostraba cierta precaución. Tengo que hablarte de algo. Sé que quieres abandonar. Todos hemos pasado por esto. Bueno, muchos. Pero te necesito aquí, hijo. ¿Cómo? ¿Y ese repentino cambio? ¿Le necesitaba? Quería tenerle a su lado, verle crecer. Artemis miró al resto de la tripulación. Aunque le dijera lo que había sucedido, no podía señalar a ningún culpable, y esas palabras habían llegado a lo hondo de su corazón. Si se lo decía, le demostraría que era débil, un niño pequeño, algo que claramente enfadaba a su padre. Si salía a la luz, además, todos lo sabrían. No, sería su secreto. Sería fuerte como su padre le enseñaba a serlo. Lucharía contra todo lo oscuro que nacía en su corazón. Así fue que pasó algo más de una semana. Su mente la atormentaba buscando culpables entre los rostros. Así que se refugió en la cofa. Esta vez encontró allí al tipo, que sacó una sencilla flauta de madera y tocó una triste melodía. Parecía expresar su llanto de aquella noche. No pudo evitarlo y allí, con su extraño amigo, lloró acunado por unas bellas notas. Esa melodía le había tocado el alma. Ordenó sus pensamientos y el odio hacia su agresor volvió. Un odio más afilado ahora, un odio más frío y calculador. Aquel tipo debía hacer turno de noche. Decidió acotar la búsqueda. Los turnos se sucedían semanalmente y ese día debía estar los mismos vigilantes. Salió a hurtadillas y se escondió entre cajas. Unas voces más adelante le instaron a cuidar sus movimientos. Reconoció una de ellas, Berka, su padre. Estaba con sus amigos jugando a cartas. Al parecer tenía una mala racha. Se acercó un poco más. Podía verles ahora, a todos ellos. 6 en total. «Ya no te queda nada, Berka», le dijo uno de sus compañeros cuando perdió la última mano. «¡Todo o nada!», bramó con orgullo. ¿Lo de la última vez? La sonrisa de aquel malnacido se ensanchó y una asquerosa lengua cruzó sus labios. «Claro, otra noche con él, pero antes tendrás que ganarme». Esa última frase fue omitida en la mente del pobre Artemis. Temblaba con todo su ser, su alma. Todo volvió, aquel olor, aquel dolor. Su mente viajó aquella noche, semana atrás. Quedó atónito largos minutos, perdido en su terror, cuando algo lo devolvió a la realidad. ¡Maldición! ¡No me lo puedo creer! Ranald no me visita esta noche. Artemis corrió adentro. No sabía qué hacer. No podía pensar. Llegó a su camarote y se puso a rebuscar. Pronto encontró el puñal de su padre en su baúl. Lo desenfundó. Sus manos temblaban con brusquedad. Puso su petate rápidamente en su cama, ocupando el lugar en el que él debería estar. Se escondió tras la puerta y aguardó con lágrimas recorriendo su rostro. Su padre se lo había apostado, le necesitaba, se lo había dicho. Su padre, su padre, su padre. La puerta se abrió con gran cuidado y aquel tipo se adentró. Apenas podía verlo con la luz que se filtraba. Podía ver su contorno. Antes de que éste llegara a la cama, saltó sobre él y lo acuchilló en lo que esperaba fuera su cuello.
Un terrible alarido fue proferido por aquel tipo que intentó girarse. Artemis volvió a apuñalar y el tipo cayó de espaldas. Siguió acuchillando a aquel cerdo que no paraba de chillar. Artemis no se detuvo y soltó toda la ira que había almacenado toda su vida y siguió apuñalándolo. Siguió haciéndolo incluso cuando esos chillidos se apagaron, aunque retumbaban dentro de él. Siguió haciéndolo incluso cuando unos cuantos hombres entraron en tropel. Siguió intentándolo incluso cuando lo sujetaron y lo desarmaron. Sus ojos seguían inyectados en sangre mientras le llevaban ante el capitán. Su mente aún estaba en ese camarote. Su mente seguía apuñalando a ese desgraciado. A su alrededor los hombres explicaban al capitán lo sucedido. Este era un tipo grande, de mandíbula cuadrada e inflexible. No había tenido mucho trato con él. «Tú, muchacho, ¿no tienes nada que decir?», exigió con autoridad. Él... La rabia no le permitía ordenar su mente. Él me sujetó y... Padre... Vio entrar a su padre con una mirada de un profundo desprecio. Padre, tú lo sabes. He sido fuerte, no lo iba a permitir de nuevo. Tú no eres hijo mío, asesino. Esa fría respuesta repleta de oscuros sentimientos. Has matado a mi amigo. Solo había ido a mi camarote a traerme algunas monedas más. Eres un monstruo. Pero eso no es lo que ha pasado. Artemis observó que el capitán tenía la sentencia grabada en la mirada. Quedas condenado por asesinato ante múltiples testigos. Colgarás de la verga de proa durante una semana, sin comida y con solo un tazón de agua. Pasada la semana serás arrojado al mar, atado de pies y manos. ¡Abusó de mí!, consiguió escupir finalmente Artemis. Todos se callaron, esperando respuesta de su capitán. Si eso fuera cierto, tendrías que haber venido a mí. No hay pruebas de que eso sucediera, remató el capitán. Padre, tú lo sabes. Pero este negó con la cabeza y le dio la espalda. Lo abandonó como hacía anualmente, solo que esta vez lo dejaba con humor. Sea entonces. Los hombres lo llevaron a la verga de proa y ahí lo ataron fuertemente. Quedó colgando con un bravío mar a sus pies. El golpear de las olas contra el casco lo salpicaba y lo llenaba de sal, lo que pronto hizo que tuviera una sed terrible. Pasaron las horas y amaneció. Nadie fue a verlo. Pasaron las horas y oscureció. Nadie fue a verlo. Así pasó 4 días, con la escasa visita de un marinero que le traía un tazón de agua. Eso no calmaba en absoluto su sed. Nada podía hacer allí, acompañado solo por unos pensamientos tan oscuros como el agua nocturna. Su mente se sumergía en ella y se bañaba de su oscuridad. Pensamientos de odio la acunaron esos días. Rezó. Era lo único que podía hacer. No lo hizo amor por su alma. No lo hizo a Manán por su clemencia. No lo hizo por ninguno de los que conocía. Rezó a la oscuridad. Quería que los matara a todos de una forma horrenda. Quería que esas negras aguas se tragaran el barco entero, con él incluido. Quería desaparecer de una maldita vez, pero quería que el resto lo hicieran con él. Al 4.º día, con su exhausta mente apenas consciente, envuelta en una niebla que descubrió real, se escuchó. ¡Piratas!, bramó alguien. Fuertes truenos sonaron en la lejanía, explosiones rítmicas acompañadas por silbidos que finalizaban con poderosas salpicaduras o crujientes estallidos de madera. Los cañones del propio navío no se hicieron esperar y contestaron con su propia furia. Cañonazos aquí y allá se sucedían mientras conseguía divisar el barco a estribor, cada vez más cerca. No tuvo tiempo ni capacidad de reaccionar cuando una de esas metálicas balas golpeó con fuerza la verga a la que estaba atado. Tenía todo el cuerpo dormido por la posición a la que se había forzado a permanecer.
pero sintió un terrible dolor mientras se precipitaba a las aguas. Cayó boca abajo, con el pesado tronco comprimiéndolo contra el gélido océano. Se estaba ahogando, no podía soltarse de las ataduras. Estaba exhausto, pero luchó con sus últimas fuerzas. No iba a servir de nada. Estaba a un instante de rendirse ante la cruda e inevitable realidad, cuando sus manos se liberaron de golpe. Salió a flote y respiró hondo. Clavado en la madera había una daga curva. Miró al navío y vio la mirada de su amigo en la cofa, antes de que se perdiera entre la niebla. Las explosiones y el combate siguieron largo rato, pero él cayó inconsciente. Tuvo extrañas pesadillas. Estaba en una pequeña habitación. Un hombre grande entraba. No necesitó inmovilizarlo esta vez, pues fue incapaz de controlar su cuerpo. El hombre lo acarició. Palpó su cuerpo bajando por su torso hasta llegar a la cintura. Una vez allí la pesadilla se transformó. Ahora le miraba con una ancha sonrisa de maníaco, al tiempo que cogía un martillo y le aplastaba una y otra vez la pierna, mientras se reía a carcajadas. Artemis chilló, al menos su mente lo hizo. Despertó febril, postrado en un montón de paja. Tenía cerca un cubo de agua y en su frente un paño húmedo, y le tapaba una raída manta. Estaba desorientado y débil. Intentar moverse le produjo un escalofrío, pero estaba incómodo. Trató de acomodarse algo mejor y fue entonces cuando fue consciente. Se quitó la sábana con brusquedad para ver cómo, a la altura de la rodilla izquierda, tenía un muñón vendado. Allí terminaba, nada había más abajo. Había perdido una pierna. Por si su vida no fuera suficientemente desgraciada, ahora era un maldito tullido. Lo aceptó con resignación. Ya nada le sorprendía de esta vida asquerosa. Una muchacha poco agraciada entró por la puerta y le ayudó a incorporarse. Le ofreció un bol con caldo y alguna que otra patata. ¿Dónde estoy?, quiso saber Artemis. Estás en Kerlen, en Norland, dijo aquella chica. ¿Estoy en el Imperio? Se sorprendió sin saber muy bien por qué. No era bueno con la navegación y la orientación. Desde hacía semanas, antes del ataque de los piratas, había perdido la noción de los movimientos del navío. Claro, tonto, dijo con una sonrisa. ¿Cómo te llamas? Mina, ¿y tú? Artemis. ¿Qué te ha pasado? Mina miró su pierna, o el sitio en el que hubiera estado. Es una larga historia. Piratas es el resumen. Concluyó Artemis al ver que la chica no iba a cesar en su empeño. No se encontraba nada bien, ni estaba de humor para marchar la intrascendente. Mina le dejó comer tranquilo y salió a cumplir sus otras muchas tareas. Pasó un par de días en esa situación hasta que la fiebre remitió un poco. En ese momento Mina le trajo una precaria muleta, hecha con ramas mal cortadas, pero Artemis lo agradeció de todos modos. Mi padre quiere hablar contigo. Mina lo guió fuera del establo y lo condujo hasta la casa. En el comedor le esperaba un hombre bajito y barbudo, con indicios de calvicie mal disimulada. «Mina, ve a dar de comer a los cerdos», dijo con una carrasposa voz. «Claro, padre». Mina se marchó. «Muchas gracias por ayudarme», dijo Artemis. «En verdad lo agradezco». «No hay problema, chico». «¿Qué pasó?» Artemis supuso que aquel hombre tendría algunas respuestas que darle. «Te encontramos en la playa. Aquí no hay nada a millas de distancia, así que te apañamos con el carnicero», contestó señalando su pierna. «Claro». «Mira, te hemos salvado porque creímos que era lo correcto. Pero aquí no podemos permitirnos hospedar a alguien que no puede trabajar. Siento ser directo, pero necesitaré que te marches. Te doy 2 días más para recuperarte». ¿2 días? Artemis no lo podía creer. Incluso en su pueblo se ayudaba al necesitado. Más de 2 días al menos. Es entonces cuando pasa un mercader ambulante. Le pediremos que te lleve a la ciudad, o donde vaya.
Una vez allí tendrás que apañártelas. Artemis no tenía ni idea de cómo responder a eso. No tenía dinero, ni pertenencias, ni pierna. Apenas podía trabajar cuando estaba completo, menos ahora. Está bien, agradezco lo que habéis hecho por mí, no puedo pediros más. Le ofreció al hombre una falsa sonrisa. Estaba solo, tocaba hacer lo que hiciera falta para sobrevivir. Nadie iba a ayudarlo. Le dolía mucho la pierna y al parecer estaba atardeciendo, cosa de la que ni se había percatado, así que fue a descansar. Antes de acostarse estuvo reflexionando sobre lo que debía hacer y acabó de decidirse. Durmió mal, la paja estaba húmeda por el ambiente, la manta era insuficiente. El dolor constante y la fatiga emocional por la traición de su padre era una losa que hundía su alma. Despertó con los primeros rayos de sol que enseguida cruzaron las paredes de madera y le molestaron. Al menos las nubes quedaron atrás. Se levantó y cogió el bastón. Se dirigió a la casa donde Mina le sirvió algo de comida. Desayunaron los tres y al acabar padre e hija se fueron a trabajar al campo. No le pidieron hacer nada, dando por hecho que se volvería a echar. Tenía un aspecto terrible. Pero no podía darse ese lujo. Tenía trabajo que hacer. Un trabajo del que no se sentiría especialmente orgulloso. Pero por él se podían ir a la mierda. Pasó el día buscando el escondite donde todo campesino escondía sus ahorrillos de ladrones, maleantes e incluso soldados. Buscó en los sitios donde él solía esconderlos. Suelos con tabletas sueltas, paredes con orificios ocultos, armarios, camas... nada. No estaban por ninguna parte. Maldiciendo entre dientes tuve que esperar al siguiente día. Su última oportunidad. El mercader vendría a la mañana siguiente y lo echarían. Se esforzó más aún hasta que por fin un golpe de suerte llegó a su vida. Mina por poco lo sorprende husmeando en el comedor. Consiguió esconderse por los pelos entre un armario y la puerta. Desde allí pudo ver a la chica meterse dentro de la chimenea. Tras unos instantes salió algo sucia, con unas pocas monedas en su mano. Creo que será suficiente para comprar algunas agujas y más hilo. Claro, mañana venía el mercader al que todos compran pequeñas cosas para su vida diaria, pensó Artemis. Cuando Mina se fue, llegó su turno de meterse en la chimenea. Lo hizo con dificultades y al poco encontró una piedra que no encajaba con el resto. ¿Qué sitio más raro para esconderlo?, pensó, pero no perdió el tiempo. Cogió su recompensa sin atreverse a contarla. Pesaba ligeramente. Probablemente sería suficiente para subsistir unos meses. Aprovechó también para coger un cuchillo de la cocina. Era una pequeña daga para cortar fruta. No estaba muy afilada, pero serviría. Se fue de aquel lugar sin despedirse. No podía arriesgarse a que lo vieran sucio, ni mucho menos con su buen botín. Marchó en dirección opuesta a la que padre e hija solían trabajar. No tuvo problemas más allá de los propios de hacerlo sin una pierna. Una vez en el camino abrió el saquito para descubrir su buena recompensa. Era una miseria en realidad, lo justo para que aquella familia pagara sus impuestos y poco más. Realmente poco más. No se paró a sentir lástima por ellos. Eran buena gente, pero le habían echado sin miramiento ni futuro. Tuvo tiempo para pensar en sus siguientes pasos. El dinero obtenido le permitiría obtener provisiones para una buena temporada, así que decidió alejarse tanto como su pierna le permitiera. Fueron semanas tomando el camino recto. A intervalos conseguía que uno u otro carro le llevara un tramo. Eso facilitó su labor, pero en ninguna ocasión se sintió tentado de agradecerlo con algo más que unas pocas palabras. Fue pasado ese tiempo cuando encontró un nuevo bache en su camino. Viajaba con un hombre mayor en su pequeño carro tirado por un cansado burro, cuando fueron asaltados por unos maleantes. La cosa se torció cuando intentaron saquearlo y se resistió con aquel pequeño cuchillo. Cogió desprevenido al primero, el cual fue golpeado en el cuello, pero no fue suficiente para acabar con su vida, solo para enfurecerlo. Le golpeó fuertemente la cara y lo tiró al suelo.
Aturdido y sin su arma intentó zafarse inútilmente. El tipo le golpeó un par de veces más y empezó a ahogarlo con sus fuertes manos. Artemis no creyó que ese fuera a ser el fin de su miserable vida y siguió luchando con todas sus fuerzas. Pero fueron totalmente insuficientes. Algo que no tuvo nada que ver con la suerte acudió presto e hizo que un cuchillo se clavara en el suelo, cerca de su posición. Lo tomó antes de que su agresor se diera cuenta y lo ensartó en el vientre de aquel desgraciado. El agarre perdió fuerza y consiguió separarle un poco para repetirlo múltiples veces hasta que cayó fulminado. El otro tipo seguía con el anciano. Este había cogido una porra e intentaba defenderse. Todo el alboroto hizo que no se percatara de la derrota de su compañero. Artemis trastabilleó tristemente hacia el asaltante, cuando éste clavó su hacha en la cabeza del anciano. Se jactó por su gran victoria cuando, al girarse, se topó con el afilado filo que empuñaba Artemis. Este no se lo pensó, y le ofreció una estocada mortal. Artemis miró tembloroso sus manos y, por primera vez, observó con tranquilidad aquella preciosa daga. Era un arma para matar, de un buen acero, peligrosamente afilada. Su filo era curvo, más pensado para el corte, la empuñadura de un blanco hueso. No supo valorar el equilibrio ni el buen agarre que ofrecía, pero entendió que un buen artesano la había forjado. Miró alrededor. Era imposible que hubiera aparecido por arte de magia. Cuando vio algo entre la maleza. «Sal, por favor», dijo, aunque no soltó el fuerte agarre del arma. Una figura emergió entre el follaje, una que en absoluto esperaba. Se trataba de un híbrido entre humano y bestia. Su cabeza era la de un cabrío, así como unos retorcidos pero alargados cuernos. Sus ojos estaban más juntos de lo esperado, y un morro alargado salió sin atisbo de sonrisa. Su torso desnudo mostraba una dureza sorprendente, bordeado por un áspero pelaje marrón y unos abdominales envidiables. Sus fuertes piernas las cubría el mismo pelaje, pero en vez de acabar en pies, lo hacían en pezuñas. Artemis intentó tragarse el miedo que sentía. Esta bestia era mucho más formidable que los dos capullos a los que acababa de matar. «Gracias», tanteó. De nada. Aquel tipo se acercó y extendió su mano. Artemis pensó que querría recuperar su arma. Sin embargo, le sujetó el hombro con lo que interpretó un gesto de apoyo. «Esto es tuyo». Artemis le ofreció la daga. Has demostrado valor. Quédatela. Te la has ganado. «Pero esto valdrá mucho oro», se sorprendió Artemis, quien no pudo evitar sentirse rico por un momento. ¿Ese es el valor que crees que tiene? Aquel tipo no sonreía. Artemis no tuvo claro si podía hacerlo siquiera con ese rostro. Artemis volvió a mirar el arma. Era perfecta, para él. Era ligera, aun sin ser fuerte podía blandirla bien. Cortaba como 1000 demonios. Podía hacer frente a rivales mucho más fuertes que él. Pero él no era un guerrero. Eso es. No lo eres. Aquel tipo leyó sus pensamientos. Pero has matado a 2 hombres. ¿Y qué representa que debo hacer? ¿Convertirme en asaltacaminos? Vaya ideas de loco. Ante ti se presenta una oportunidad. Algo que ocurre en contadas ocasiones. Puedes tomar el carro de tu compañero e ir al siguiente pueblo. Venderlo y vender el arma. Vivir un poco más. Hasta que alguien decida que no mereces lo que tienes. Pensarán que lo he robado, concluyó tristemente Artemis. O puedes coger las riendas de tu vida. Te ofrezco un nuevo camino. Uno lleno de sangre, sudor y sufrimiento. Probablemente con un trágico final. No es muy halagador, se estremeció Artemis ante esa idea. Un camino que te hará libre. La libertad tiene esas cosas. No dependes de que otras decidan nada por ti. Para lo bueno, para lo malo. Si eres fuerte, si eres un superviviente, si tu espíritu es luchador, la gloria vendrá a ti. De lo contrario lo hará el barro y los gusanos.
Artemis se lo pensó. En verdad le atraía la posibilidad de ganar bastante dinero con el burro y la daga. Pero ¿y después qué? Aun si consiguiera venderlo, eso solo le daría dinero para un tiempo. ¿Qué tengo que hacer? La determinación llegó a él. Y bueno, siempre estaba a tiempo de irse y venderla. Sigue este sendero de aquí. Señaló el bosque. Un pequeño sendero se adentraba en él. Debes hacerlo durante 2 días, aproximadamente. Korn te encontrará. Sabrás qué hacer. Artemis asintió y se encaminó hacia el sendero señalado. Me llamo Artemis y quiero agradecerte de verdad lo que has hecho por mí. No le había salvado como tantas veces había gritado a los cielos, sino que le había entregado las herramientas para que él mismo lo hiciera. Mi nombre es Tur. Sospecho que volveremos a encontrarnos. Eres más fuerte de lo que crees. Suerte en tu camino. Que los dioses estén contigo. Sabía que no eran los dioses imperiales a los que adoraba, pero sinceramente, él tampoco lo hacía. Tur sonrió ante aquella despedida. Pues sí podía sonreír. Artemis se fue entonces, engullido por el bosque, al inicio de su nueva aventura.